en elestimulo.com. Hacen, entre las entrevistas, tienen a un joven abogado, casi abogado, dice acá, con 26 años de edad, desde el estado Lara, dejó a sus dos hijos pequeños, los cuidó de sus familiares, se fue en autobús hasta Táchira, estado fronterizo con Colombia, y allí empezó su caminata de 500 kilómetros. Otro joven también, Carlos Herrera, policía, con una historia similar. Andy, María y José, Andy Rodríguez, María Núñez y José Colón no se conocen, pero tienen varias cosas en común. Los tres son venezolanos, menores de 30 años, tienen hijos y caminan hacia la frontera, provienen de distintas zonas del país. Muchos testimonios de esta situación que les confieso, repito, yo era de los que me contaba, con que la pandemia pudiera operar como una suerte de torniquete y frenar un poco este éxodo. La primera señal de que esto no sería así fue la muy escasa cantidad de venezolanos que decidieron regresar al país ante la circunstancia compleja que estaban viviendo en el exterior. Recuerden ustedes que los primeros puestos de trabajo que fueron arrasados por la pandemia eran los puestos más humildes, los puestos vinculados con la atención y aquellos servicios que más nadie quería prestar, parqueadores de vehículos, acomodadores de mercancía, dependientes en tiendas, ese tipo de oficios que fueron los primeros que fueron eliminados por las cuarentenas en esos países a propósito de la pandemia. Entonces nuestros compatriotas se quedaron sin ingresos, y al quedarse sin ingresos se quedaron no solamente sin con qué comer, sino también sin con qué pagar sus alojamientos, literalmente en la calle. Ante esa situación, algunos decidieron regresar a Venezuela, y recordamos también el escándalo que aquí armó el gobierno a propósito de esa circunstancia. Empezaron a decirle a nuestros compatriotas que, ejerciendo su derecho humano y constitucional, querían regresar al país, empezaron a decirles que eran bombas humanas, terroristas biológicos, y cualquier cantidad de cosas horribles. Cuando por fin habilitaron algún tipo de procedimiento en la frontera para admitir a estos compatriotas nuestros, bueno, se elevaron las quejas porque fueron objeto de múltiples maltratos. Funcionarios les decían que eran traidores a la patria porque se habían ido de Venezuela, y así los trataban, o mejor dicho, así los maltrataban. De todo esto y mucho más se supo, y por acá, por cierto, pudimos dar difusión a algunos testimonios. Recuerdo concretamente de algunos refugios improvisados en el área de Barquisimeto. Bueno, pero todo ese escándalo se armó porque apenas unos 80,000 venezolanos decidieron regresar. El gobierno puso trabas, el gobierno estableció incluso lapsos, ¿no? Unos días de la semana y unas horas de esos días para poder admitir a un número reducido de estas personas, y con la excusa de poderle dar así el trato sanitario correspondiente. Lo que pasa es que la presión de esas 80,000 personas hizo que muchos optaran entonces por utilizar pasos ilegales, las trochas. Bueno, todo eso ocurrió, pero repito, el porcentaje fue mínimo. Estamos hablando de unas 80,000 personas que optaron por regresar, cuando hay casi 5 millones de venezolanos en el exterior. 5 millones. Y los que decidieron venir, los que decidieron regresar, fueron menos de 100,000. Saquen la cuenta. Bueno, ahora no solamente es exigua la cantidad de personas que decidieron regresar, sino que son muchos más los que decidieron regresarse al exilio, los que decidieron regresar a la diáspora o irse por primera vez. Es un drama muy, muy, muy duro, muy rudo. Cuando yo tengo que abrir esta madrugada del martes 13 con la noticia de lo que pasa en Maracay, y ahora con la noticia de la reactivación de los caminantes, les confieso
Me da pena, pena ajena ver, por ejemplo, a la oposición deshojando la margarita sobre si participan, no participan, o aquellos que participan entonces prácticamente sin hacer mucho o sin hacer nada en algunos casos por explicarle a la población las razones de su decisión, y otros que hacen de la abstención sencillamente no una forma de lucha, sino una forma de ensimismamiento, ¿no? De la inercia, hablando de gobiernos en abstracto, de gobiernos de fantasía, mientras que en la realidad durísima esto es lo que está pasando. Y del régimen, pero no hablemos. Ayer, de verdad, desafiando cualquier récord en materia de cinismo, vimos al régimen hablando como una gran cosota, pues de que le iban a cambiar el nombre a la autopista Francisco Fajardo para ponerle Cacique Guaycaipuro. Antes de meternos con el tema indígena, sencillamente habría que reflexionar sobre lo siguiente. Maduro, ¿por qué en vez de estar cambiándole nombre a autopistas hechas en la Cuarta República, en la mal llamada Cuarta República, por qué en vez de estarle cambiando nombres a autopistas hechas en la Venezuela democrática, por qué no le pones nombre a las autopistas que tú has construido? ¿Por qué no le pones nombre, chico, a la autopista, al empalme entre la Cota 1000 y la autopista Caracas-La Guaira a través del túnel? ¿Por qué no le pones nombre al Gran Ferrocarril de Venezuela? ¿Por qué no le pones nombre al cabletren de Petare? ¿Por qué no le pones nombre al metro hasta Guarenas? ¿Por qué no le pones nombre a la gran circunvalación del sur en Caracas? Chicos, ya te voy a decir por qué es que no le pones nombre. Porque no existen. Porque ustedes no han construido absolutamente nada. Y hasta para payasadas como la de ayer, tienen que recurrir a renombrar las obras públicas construidas en tiempos de la Venezuela democrática. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y decíamos al final del segmento anterior que el régimen del señor Maduro Moros, pretendiendo pues hacer lo que hacían los por ellos muy criticados conquistadores españoles, aquello de cambiar oro por espejitos, ¿no? Bueno, están haciendo exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Están cambiando oro, el oro que extraen de las tierras ancestrales de nuestros pueblos indígenas, el oro que extraen de ese extenso territorio que hoy está denominado como Arco Minero del Orinoco o Arco de la Muerte, ese oro que extraen a un altísimo precio, al precio de destruir nuestro patrimonio ecológico, al precio de envenenar con mercurio nuestras aguas, al precio de destruir y disgregar etnias enteras, a ese altísimo precio están sacando oro. Y a cambio de ese oro dan unos espejitos. Los espejitos de la demagogia, los espejitos del cinismo.
Le van a cambiar el nombre a una autopista fabricada por la democracia venezolana. Y después fue más allá, dijo, no, pero es que yo no quiero solamente que le cambien el nombre, sino que pongan allí las estatuas de caciques y de Guaycaipuro y de Paramacón y de Tiuna y de Caricuao y no sé qué cosa. Está bien. Vas a tener pues tu panteón de supuestas figuras del pasado aborigen de nuestro país. Pero mientras tanto vamos viendo qué es lo que están haciendo el presente. Pero en el presente tenemos titulares como los siguientes. Guardia Nacional agrede a indígenas Wayuu en Paraguaypoa, denuncia la ONG Promedeum de Derechos Humanos. ¿Qué pasó en Paraguaypoa? Bueno, en Paraguaypoa pasó, y por cierto, no ayer, viene ocurriendo por lo menos desde el 5 de octubre. Entre el 5 y el 7 de octubre ocurrieron cosas muy graves en Paraguaypoa y en los alrededores. Allí el pueblo Wayuu, el que los criollos llaman a veces el pueblo guajiro, se movilizó y ejerció su derecho constitucional a la protesta pacífica. ¿Exigiendo qué? Exigiendo servicios públicos, exigiendo agua, exigiendo alimentos, exigiendo atención médica, porque resulta que esos pueblos, ese pueblo Wayuu que está allí, para poder atender cualquier tipo de emergencia, tiene que dirigirse hacia Colombia a buscar atención médica. Eso fue lo que generó la protesta del pueblo Wayuu en Paraguaypoa. ¿Y cuál fue la respuesta? No, la respuesta fue represión. La respuesta fue perdigones. No les enviaron médicos, les enviaron la Guardia Nacional. ¿Me entiendes? Y eso generó la compleja, muy compleja situación que denuncia, tal y como les estoy diciendo, el portal Efecto Cocuyo en esta madrugada. También los colegas de Tal Cual Digital se hacen eco de esta información y titulan exactamente de esa manera. Dicen los colegas, repito, de Tal Cual: Maduro conmemora resistencia indígena con represión contra el pueblo Wayuu. La Guardia Nacional ha reprimido con perdigones y bombas lacrimógenas las protestas pacíficas del pueblo Wayuu, que solo exige servicios básicos y alimentos. El pueblo Wayuu llega a otro 12 de octubre, día cuando se conmemora el llamado Día de la Resistencia Indígena, duramente golpeado por la fuerte represión de la que ha sido víctima en los días recientes por parte de funcionarios del Cuerpo de Seguridad del Estado de Nicolás Maduro por exigir servicios básicos. El 7 de octubre de 2020, la gran nación Wayuu manifestaba pacíficamente en el territorio ancestral de Paraguaypoa, exigiendo la prestación de servicios públicos como electricidad, agua, gas, transporte y alimentos. Son exigencias legítimas ante el caso omiso que hacen las autoridades municipales y regionales a las necesidades de la población indígena Wayuu, que subsiste precariamente en medio de una emergencia humanitaria compleja que se ha profundizado con la COVID-19 y que ha afectado a niños, ancianos y mujeres de la Guajira venezolana, de acuerdo con un comunicado emitido este 12 de octubre por el Comité de Derechos Humanos de la Guajira, en el que denuncia y repudia la represión violenta de las fuerzas de seguridad del Estado contra el pueblo Wayuu. Refiere que la comunidad indígena ha solicitado a la alcaldesa de La Guajira del régimen de Maduro, Indira Fernández, hacer acto de presencia, pero no acude al llamado del pueblo Wayuu, sino que aparece la fuerza militar para reprimir y amedrentar a una población vejada y vulnerada en todos sus derechos. El Comité de Derechos Humanos de La Guajira indica que el 5 de octubre hubo una embestida violenta de la Guardia Nacional disparando perdigones y bombas lacrimógenas en horas de la madrugada para dispersar la protesta pacífica que se estaba desarrollando en la Troncal del Caribe, lo que dejó como saldo indígenas Wayuu heridos, privados de libertad, allanamientos sin orden judicial y un buen número de perseguidos por los cuerpos de seguridad del Estado, lo que ha forzado su desplazamiento en búsqueda de salvaguardar su vida y su integridad personal ante la militarización impuesta en el territorio indígena de Paraguaypoa como respuesta gubernamental. La manifestación pacífica del pueblo Wayuu representa el clamor de seres humanos que piden atención urgentes a necesidades básicas para sobrevivir en su territorio ancestral. El comité señala en el comunicado que para el día 2 de octubre de 2020
Más de 70 comunidades se encontraban sin servicio eléctrico, con apagones de hasta 2 días seguidos. El servicio de telefonía de Movilnet tiene más de 6 meses sin funcionar en la región Guajira, lo que mantiene al pueblo indígena incomunicado y desinformado. La imposibilidad de comprar cisternas de agua, porque el vital líquido no llega a las comunidades desde hace muchos años, como tampoco llega el gas doméstico, aunado a las restricciones al libre tránsito que les impide ejercer sus ancestrales actividades comerciales para generar sus ingresos económicos, el incumplimiento en la entrega de alimentos del programa CLAP y la restricción para movilizarse a comedores alimentarios de la ONU en la frontera colombiana, así como el desabastecimiento de insumos y medicinas y la desidia en la que se encuentra el Hospital Binacional de Paraguaypoa, conllevan al pueblo wayú a protestar pacíficamente. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en Paraguaypoa, mientras que Maduro está muy ocupado cambiándole el nombre a una autopista. ¿Qué tal? Lamentablemente, la situación crítica en lo que es no la tensión, sino la agresión a nuestros pueblos indígenas, no se circunscribe únicamente al occidente del país, no se circunscribe únicamente a lo que ocurre en el sector de La Guajira ni a la etnia wayú. Desafortunadamente, esta es una situación generalizada y destacan, además del tema wayú, que es muy sensible y muy doloroso, destacan lo que está ocurriendo en el caso de la etnia Pemón, por ejemplo, una etnia que ha sido criminalizada, que ha sido perseguida. Hay importantes capitanes de la etnia Pemón, incluyendo a la autoridad electa como alcalde del municipio de Gran Sabana, antes de que fuera defenestrado, bueno, que han tenido que pasar a la clandestinidad o que irse a Brasil. Con la etnia Pemón hay una situación muy dura, que ha sido incluso objeto de escrutinio por parte de los observadores de derechos humanos, tanto en el sistema interamericano como en las Naciones Unidas. Eso a nivel de la etnia Pemón, pero no es solamente a bala, ¿no? o con perdigones o con gas lacrimógeno, como se reprime, como se agrede al pueblo indígena. Hay otra agresión que es extremadamente ruda, extremadamente dura y también es mortal, que es la agresión por hambre. Lo que está ocurriendo con la etnia Warao, lo que está ocurriendo con el pueblo Warao, clama al cielo. La manera como esa etnia está siendo literalmente exterminada por hambre, por enfermedad, por precariedad, de mengua, eso clama al cielo. Y así podríamos seguir hablando de distintas comunidades. Pero, bueno, Maduro le cambió el nombre a autopista. ¿Qué te puedo decir? Ahora se llama Guaycaipuro. Y entonces, bueno, los indígenas deberían estar contentos según él. La realidad es otra muy distinta. Repito, desde la agresión violenta contra wayú y pemones hasta la agresión sistemática, económica y social contra el pueblo warao, pasando por todo lo que ocurre con todas las demás etnias en el país. Recordemos, este gobierno, este régimen, a los indígenas les ha quitado hasta el derecho al voto directo, hasta eso les ha quitado, para que venga entonces el señor Mauro Moros el día de ayer a repartir espejitos de demagogia y de cinismo. Mientras se reparte plomo en Paraguaypoa, se reparten espejitos. Afortunadamente, los venezolanos, todos los venezolanos, indígenas y criollos, estamos vacunados contra ese tipo de mentiras. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con la parte final, acá, en La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, La Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Fíjate tú qué interesante. Cuando estamos a punto de abordar este último segmento del programa, nos pregunta Latenic Núñez a través de Periscope. Dice, ¿y los políticos? Bueno, ya lo habíamos dicho en un segmento anterior, mientras que lamentablemente todo este conjunto de agresiones contra la ciudadanía, repito, venimos de abrir el programa con la terrible tragedia que está ocurriendo en este momento que usted me está escuchando. Son las 6:17 de la madrugada de este martes 13 de octubre que estamos reportando en tiempo real una circunstancia terrible en todo lo que es el sur de Maracay. Lo que se temía, lo que se venía advirtiendo, lo que se venía señalando, bueno, está ocurriendo en este momento. Hay una contingencia compleja, hay una inundación muy grande. De acuerdo al testimonio que nos dio la señora Mildred Rojas, ya hay una víctima fatal en esta situación. Hay en la comunidad pacientes con COVID-19 que han tenido que ser colocados en los techos de las viviendas por sus familias, junto con los pocos aparatos de atención con que contaban. Este fue el relato que nos hizo Mildred Rojas al principio de este programa. Y luego contrastábamos la parafernalia de ayer, los anuncios del señor Maduro Moros, de que en homenaje a los indígenas le iban a cambiar el nombre de una autopista, con la situación que tiene el pueblo Guarao, el pueblo Pemón, el pueblo Wayuu, y dimos lectura extensa a las crónicas sobre la represión en Paraguaypoa. Nos dicen, bueno, ¿y los políticos? Vamos a comentar algunos sucesos del día de ayer apenas para que entendamos qué es lo que está ocurriendo con los políticos. Un titular de La Patilla: SEBIN allana residencia del embajador de Guaidó ante Bahamas, Rafael Domínguez, en la tarde de ayer en Caracas. Otro titular, esta vez de La Patilla también: SEBIN allanó la residencia de Gabriel Gallo, dirigente a Voluntad Popular en Yaracuy. Otro titular, esta vez del diario El Impulso de Barquisimeto: allanan casa de los padres de Romer Rubio, miembro del Consejo de Protección de Activos designado por Guaidó. Esta es la respuesta, ¿no?, del gobierno ante toda esta situación. Pues un incremento de la represión política y sobre todo un incremento de la censura, un incremento de la actividad para intentar impedir que usted, señora que me está escuchando, usted, señor que me está escuchando, se entere de todo esto que está ocurriendo. Escuchen ustedes esto: 30 nuevos eventos de bloqueo a portales informativos y medios de comunicación. CanTV reactiva bloqueos informáticos. Esto es extremadamente grave. B Sin Filtro ha podido identificar un creciente número de bloqueos en CanTV que se han activado durante los últimos días, muchos de los cuales son reactivaciones de bloqueos previamente existentes que dejaron de funcionar para la mayoría del país el 5 de abril de 2020, luego de un incendio en las instalaciones de CanTV en Chacao. Se identificaron 30 nuevos eventos de bloqueo que iniciaron a más tardar el 11 de octubre del 2020, es decir, anteayer, los cuales funcionan mediante una inspección de los paquetes individuales de Internet, específicamente solicitudes de páginas web. En algunos casos persisten bloqueos de otros tipos, obstruyendo así el acceso de diversas maneras al mismo sitio web. Los nuevos bloqueos se aplican principalmente a medios de comunicación y páginas pornográficas, afectando también a plataformas importantes de Internet como SoundCloud y Livestream. Esta información está en desarrollo y los números podrían cambiar mientras continúe el análisis. Los
Nuevos eventos de bloqueos en Cantebe iniciados el pasado 11 de octubre serían sitio web, Vivoplay, Efecto Cocuyo, Aporrea, debo destacar, es un portal prochavista. Inside Crime, El Universal, El Venezolano TV, Caraota Digital, Armando.info, El Nacional, Diario 2001, y entre otros, La Patilla, por supuesto, Presidencia BE, COVID-19, Presidencia BE, todas estas cosas como parte pues de esta arremetida contra la libertad de expresión. Pero creo que el acto más brutal en este sentido se produjo ayer en el estado Bolívar. Yo quiero dar mi palabra de solidaridad, de respeto y de franco apoyo a David Natera. David Natera Febres es el fundador y director de El Correo del Caroní. El Correo del Caroní es una joya del periodismo venezolano. ¿Cómo explicarles esto? Durante mucho tiempo, recuerden ustedes que Guayana fue en algún momento el sueño de una Venezuela industrial postpetrolera. Ese sueño fue desmantelado a martillazos, fue destruido en estos 20 años. Las empresas básicas de Guayana fueron saqueadas y destruidas a lo largo de estos 20 años. Y en lugar de ese sueño de desarrollo industrial, generador de empleo y generador de valor agregado, lo que tenemos hoy es esencialmente, básicamente, a Guayana pendiente de la actividad minero extractiva, de la actividad con el oro, dominado todo esto por bandas delincuenciales, guerrilla, etcétera, ¿no? Entonces, en medio de toda esta tragedia, hubo una operación extremadamente ruin contra la prensa libre, contra la prensa autónoma. Y a lo largo de toda esta situación, el Correo del Caroní se ha mantenido vertical, se ha mantenido impermeable a las amenazas y a las agresiones. Bueno, ayer se llevaron de su residencia a el director del Correo del Caroní, a David Natera Febres, supuestamente para interrogarle, y estuvo más de 4 horas en esta situación irregular. Al final, de acuerdo al reporte que nos dio anoche mismo nuestro amigo, el colega Damián Prat, quien es columnista de ese periódico y un muy destacado periodista en la región, al final lo regresaron a su casa. Pero repito, esta es una agresión extremadamente grave. Hay que recordar que David Natera fue también presidente del bloque de prensa venezolano. Bueno, este fue nuestro programa en la madrugada de hoy, martes 13 de octubre. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles, todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo: coberturas de chocolate,